lo que queremos es que nos cuentes el criterio en el que estás trabajando. Bueno, realmente es una recopilación de datos de un caso icónico en México. Aun cuando no es la representación, sí significa una visión que debe de analizarse desde el punto de vista penal, dado que es un tramo muy largo el que recorren las víctimas para lograr establecer la justicia o la verdad que ellas están buscando por parte de algunas violaciones de derechos humanos de las empresas que se establecen en territorio mexicano. En general puedo comentar que es un caso que recibimos testimonial en un gran evento realizado por el gobierno mexicano precisamente para exponer estos casos y analizar cuáles serían las soluciones que se pueden dar desde la visión en este momento de los pueblos y comunidades indígenas y sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. Y a partir de allí tomar el caso como recopilación para analizar, porque les fue negada esa justicia. Les fue negada a partir de una decisión o una determinación, ya no del Estado, sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, en la que determina que sí hubo una consulta previa, que es precisamente lo que esa comunidad está exigiendo. Que dice la comunidad: no nos consultaron, no hubo una consulta previa, libre e informada. ¿Por qué es importante? Porque van involucrados todos los derechos humanos de estas comunidades que han tenido en sus territorios, son propietarios de esos territorios, por decirlo de una manera, pertenecen a esos territorios ancestralmente y han adquirido derechos ancestralmente. ¿Y quién los protege? El artículo 2 de la Constitución mexicana. Entonces, finalmente ellos tienen su propia norma indígena a la cual se tiene que vincular con el derecho nacional, por decirlo de alguna manera, con el derecho que ya tenemos, el Código Penal, pero además con esta transformación que hubo a partir del 2011, que son los derechos humanos como reconocimiento de nuestra propia Constitución y que nos dice que habla de la cláusula conforme, que es decir, los tratados, la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y aquí México firmó y ratificó un convenio que protege precisamente la libre determinación de los pueblos indígenas. Entonces chocan derechos porque finalmente se instalan empresas para beneficiar a la comunidad en un bienestar económico o en una expansión económica a través de un proyecto eólico en esa comunidad. Sin embargo, en el momento de llevar a cabo todos los pasos previos para que se instale en un territorio de una comunidad indígena, aparentemente no se cubren con todos los pasos que conlleva la protección de estos derechos de las comunidades. ¿Y qué sucede? Que se van al amparo, la comunidad indígena se va al amparo, llega al amparo y la justicia federal se los concede porque no se cubrieron exactamente los pasos o las etapas que debe llevar la consulta previa, libre e informada, como lo marca nuestra Constitución y los tratados en materia de derechos humanos. ¿Qué pasa? Que incorporan en este debate a los ayuntamientos de las comunidades indígenas, los incorporan a fin de que ellos también formen parte de la consulta. Entonces entran e involucran a instituciones del Estado, como son los ayuntamientos, para que ellos también tomen una decisión respecto de si debe instalarse o no instalarse un proyecto eólico que a final de cuentas, en ese momento que se da la consulta, ya habían instalado 24
equipos. Ya estaba avanzado. Entonces, ¿qué sucede? Que una parte de la comunidad, a través de los propios ayuntamientos, expresan su consulta previa y firman, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y otro grupo de casi, pues es un número muy grande todavía de comunidad que resultan afectados, aparentemente afectados, porque por desplazamiento, porque ocupan sus territorios sagrados y porque además hay supervivencia alimentaria. Es su supervivencia alimentaria y finalmente ellos no consiguen, ¿sí?, ganar el amparo ya en revisión. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando un juez federal se los concede, la empresa, o más bien el Estado, porque es contra el Estado por violaciones graves a derechos humanos, pues procede su amparo en revisión, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque sí consideran que el sistema regulatorio que existe en México sí cumplió con lo que se refiere a la parte técnica, ¿verdad?, técnica de la consulta previa, libre e informada. ¿Qué dice en este caso las líderes de la comunidad? Que en este caso es Bettina Cruz, que ha sido su lucha, es la lucha de ella. Es una lucha de ella con su comunidad y con todas las organizaciones de la sociedad civil que la respaldan, pero la lucha es de ella y de su pueblo, de su comunidad. Y ella, ¿qué dice? Nos están robando el viento, porque únicamente vieron la parte técnica y no se fueron al fondo de que allí hay derechos fundamentales que no están siendo vistos desde el punto de vista de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en nuestros tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y es importante decir esto porque esto fue en 2015, en 2017, el informe del grupo de la ONU respecto de la revisión de violaciones a derechos humanos de las empresas en México toma este caso, como otros más en el Estado de México, en Toluca. Este es un caso únicamente como para hacer referencia a lo que puede suceder en estas comunidades, porque otros casos son de oleoductos que resultan ahí todavía afectaciones al medio ambiente. En el caso primero es por invasión a territorios sagrados que están protegidos por la Constitución en el artículo 2 y en la convención firmada por el Estado mexicano y ratificada. Y en otros casos son por los oleoductos que se han construido y que también se violan todas estas formalidades de ley y de convención, como es la consulta previa, libre e informada. Estos desplazamientos forzados llevan una historia y un antecedente desde 2015, cuando llega el informe, antes de todo, se hace un programa en el cual, en ese programa, México, la Secretaría de Gobernación y las demás instituciones elaboran un programa para prevenir y para las gestiones que ya han hablado, y me parece excelente las ponencias, sobre la diligencia debida o debida diligencia y la gestión de riesgo que deben llevar las empresas, la evaluación, las valoraciones, y crea la guía para las empresas y derechos humanos en México. Con respecto de eso, surge luego un informe que provee precisamente quienes entran, la relatoría o el grupo de trabajo que ingresa o interviene para decirle al Estado mexicano en qué ha fallado. Y es precisamente ahí, en esas recomendaciones del Estado mexicano, que entra este caso, específicamente en 2017. Un informe en el que se dice que México no ha respetado y ha violado los derechos humanos consagrados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, y que para ello debe prever mecanismos o debe de prever leyes y procedimientos para que estos sean protegidos. Y ese ya es un informe de la ONU, una recomendación. Y entran todos estos grupos, como entra también
el que estoy comentando son 60.000 kilómetros. Digo, 60.000 hectáreas, perdón, 60.000 hectáreas que están siendo afectadas por estas instalaciones que sí dan beneficio, porque por el otro lado vemos lo que hablábamos del beneficio económico. Estas industrias eólicas, finalmente esta tecnología eólica finalmente sí da beneficios a la comunidad, pero afectando gran parte. Entonces, ¿qué pasa ahí? Aquí la respuesta es que en todos estos casos donde están las comunidades indígenas o los pueblos ancestrales y originarios, debe de intervenir directamente la participación activa de la comunidad para regularse entre las empresas, el Estado y ellos como parte activa, para que también ellos recojan el beneficio del que pueden ser objeto a través de estas nuevas tecnologías, ¿no? Que van a beneficiar a otras empresas del Estado como FEMSA, OXXO y otras más, pero que a ellas las dejan desprotegidas realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dije en un inicio, son sus territorios sagrados y finalmente también son sus supervivencia alimentaria, porque de allí es donde están ellos subsistiendo en esos territorios. Siguen en la lucha. ¿Qué pasa? Primero se les concede, ¿no?, la justicia federal y suspenden las obras. Luego viene la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decide que sí hubo una consulta previa, libre e informada, y por tanto deben de continuar las obras. ¿Qué hace ahora la comunidad? Pues se va a la Corte Interamericana, primero a la Comisión, obviamente, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está estudiando sus casos para ver cómo proceder, si pasa a la Corte, no pasa a la Corte, si hay fundamentos, si hubo violaciones graves a derechos humanos de las comunidades respecto de la convención que ha sido firmada y ratificada por México. Y en ese trayecto se encuentra ahorita este caso, como muchos otros en México. Con todo lo que hemos escuchado hoy, que me parece excelente, uno ve la posibilidad tal vez de que sí sea a través de una penalización directa a las empresas por parte de un código penal quien les establezca una cercanía de litigio entre estos pueblos, las empresas y el propio, y sin el Estado en ese momento, como una responsabilidad penal. Si supongamos que en un juicio que ya no fuera tal vez penal, sino civil, porque ellas son propietarias de estas tierras, finalmente no se les diera, entonces sí, poder acudir con el principio de definitividad a la Corte, o a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana. Yo no sé si sea a través de responsabilizar penalmente a las empresas, pero de que puede haber una responsabilidad penal, civil o administrativa, dependiendo de cómo ellos tienen esa propiedad, ese patrimonio de su comunidad, que ya sea por una cuestión simbólica de reparación a los pueblos indígenas que han vivido por muchos años, que pueda ser a través de una reparación y además de una reparación que sea restaurativa, entonces podemos decir que sí pudiera hacerse dentro del marco nacional, sin traspasar más allá. ¿Por qué se hizo así? Porque es con lo que se contaba y porque inmediatamente lo que hacemos es irnos a los recursos, a las garantías que nos da nuestra Constitución, como es el amparo. Decías que una de las cosas que hacía las Naciones Unidas en la recomendación era decirle a México que tenía que implementar algún mecanismo. ¿Ha hecho algo México desde esta resolución de 2017? No, bueno, no se ha hecho. Yo supongo que también es lo que comentábamos ahora, ¿no? Son espacios de poder, no son espacios de poder, y entran muchos factores que pudiera ser desde lo que hemos visto hoy en el Congreso, desde la complicidad, desde la negligencia. Aquí no tanto en negligencia porque finalmente tuvieron una autorización por parte del Estado, por parte de las propias comunidades, ¿no?, que aceptaron
que se hiciera la obra, pero sí un poco de complicidad entre el Estado y el poder económico, ¿no? El poder político y el poder económico en complicidad. Pudiera darse que sean todavía cuestiones que estén en debate, como sucede con las empresas transnacionales, porque esto es una empresa transnacional, pero que al mismo tiempo favorece a otras empresas que finalmente también pueden dar un beneficio a la sociedad, para no hablar de ciudadanía, a la sociedad, pero que dejamos desprotegida otra parte. Creo que ahí es donde está el tema de la regulación, que yo sí creo mucho en la prevención y sí creo que en este tema sí pudiera darse un poco de que si hubieran mostrado ellos, si existiese dentro de su proyecto una cuestión libre e informada donde le dijeran, mira, aquí está, te estamos dando esta no gestión, esta prevención para no violar tus derechos humanos y estamos tomando estas medidas preventivas para que tú puedas decirnos a nosotros, comunidad indígena, que podemos hacer una combinación de beneficios, ¿no? Por eso sí creo en la prevención, por eso sí creo en la debida diligencia o la diligencia debida, porque sí tiene elementos que contienen desde la oficiosidad, desde la participación activa de los pueblos indígenas, en este caso, pero podríamos hablar de cualquier otra violación a derechos humanos, ¿no? Porque finalmente valorar el riesgo debe de ser ex ante y no posterior, porque esa yo creo que sería la única diferencia que yo veo con la debida diligencia. Yo ya no puedo hablar de establecer una empresa y posteriormente hacer todo el mecanismo de gestión de riesgos o de prevención de la cadena de suministros o de cadena de valores, como es en este caso. Tiene que ser ex ante, no puede ser cuando ya una empresa esté instalada, porque entonces ya tal vez de antemano ya hubo violaciones de derechos humanos que no fueron vistos ni reconocidos, que se invisibilizaron al momento de llegar a instalar una empresa, como fue en este caso. Ya había 24 instalaciones o ventiladores, por decirlo así, o estos aspas de la nueva tecnología eólica, que sí es positiva para el medio ambiente, ¿no? Y favorece a la energía no renovable o renovable.